Sí. Ya sé que hace tiempo no realizo un unboxing a algún celular, pero este A52 me pareció una muy buena oportunidad para retomar esta sección del canal. Así que quédate porque ya empezamos. Muy bien chicos, este Samsung Galaxy A52 salió hace muy poco y apenas tengo la oportunidad de mostrarle a ustedes lo que nos trae Samsung. El color que yo pude conseguir es el blanco, y en mi opinión personal me parece el más bonito, llamativo y elegante. Pero también debes saber que hay disponibles otros colores como el azul y negro. ¿Y cuánto me costó? Para que te hagas una idea, me costó en mi país aproximadamente $360 y el precio de salida es de 420. Por lo tanto, a mi parecer está muy bien el precio. En la caja podemos apreciar la imagen del producto y los laterales están prácticamente vacíos, así que procederemos a abrirlo con mi cuchillo de unboxing. Bien, retiramos la tapa y encontramos dentro de ella algunos componentes, y luego ya está el celular en sí. Al retirarlo de su caja vemos un muy bonito diseño donde resalta ese módulo grande de 4 cámaras y el flash. Estos acabados en plástico mate siguen el camino ya marcado por la familia de los S21, que no solo permiten un buen agarre, sino también evita que las huellas se queden marcadas en la pared trasera. Vamos dejando el celular a un lado y veremos qué más encontramos en la caja. Primero veamos la tapa superior. Aquí, como ya saben, viene una funda de plástico, aunque estuve leyendo que en otros mercados no venía con esto, así que puede variar de acuerdo a tu país y lugar de compra. Luego ya encontramos todos los manuales y finalmente la llave para colocar la tarjeta SIM y la micro SD de ser el caso. Los otros componentes ya son el cubo de carga, que en este caso es de 15 watts, pero el terminal admite una carga rápida de 25 watts. Por lo tanto, si tú deseas sacarle el máximo provecho deberás conseguir un cargador más potente. Finalmente encontramos el cable de carga con una conexión USB tipo C. Dejando todo esto a un lado ya podemos apreciar mejor el Samsung A52. Por el lateral izquierdo no encontramos nada, sin embargo ya en la parte inferior ya apreciamos dos entradas. Una para el jack 3.5 mm y el puerto para la conexión USB tipo C respectivamente. Ahora en la parte superior ya encontramos el slot para las tarjetas SIM y la tarjeta micro SD. Bien, voy a volver en un rato mientras prende el equipo y lo termino de configurar. Ya está todo listo y te voy comentando algunas de sus características. Ante todo debes saber que este equipo que tengo es 4G, no la versión 5G que sí llega a otros mercados. La pantalla es Super AMOLED de 6.5 pulgadas acompañados con una muy buena densidad de píxeles de 407 y tasa de refresco de 90 Hz. Ahora la batería con la que viene es de 4500 mAh con su carga rápida de 25 watts, pero como les mencioné antes el cargador de 25 watts que debería venir no está incluido en la caja. Si hablamos del almacenamiento, está compuesto por 128 GB expandibles por microSD hasta 1 TB y para la multitarea 6 GB de RAM, así que tienes un buen espacio, incluso con la posibilidad de expandirlo. El procesador de este Samsung Galaxy A52 es el Snapdragon 720G. Aquí no entraré en detalles porque estoy pensando en hacer un test gaming a este equipo. Ya sabes, like si quieres que lo haga. Ahora, las cámaras traseras son 4, 64 megapíxeles con focal 1.8 para la principal, sensor gran angular de 12 megapíxeles con focal 2.2 y dos sensores adicionales que es el macro y profundidad de 5 megapíxeles cada uno. Uno de los apartados finales a tocar en este video es el sensor de huellas, y quiero que veas la velocidad en la que se desbloquea el celular. En definitiva, no es el mejor, pero cumple en su cometido. Y bueno chicos, aquí tienen el unboxing de ese Samsung Galaxy A52. No lo hice demasiado largo porque pienso hacer otros videos enfocados a cada uno de sus apartados. Coméntame si te gustaría ver un video realizando un test gaming, o a lo mejor un test de cámaras. Te leo en los comentarios. Por supuesto, no olvides seguirme en todas las plataformas y comparte este video, lo apreciaría mucho. Sin más que decir me despido, mi nombre es Gabriel y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chau chau.